En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantear nuestra forma. El Buró de Neurociencia Cognitiva y está haciendo un trabajo muy, pero muy fuerte en toda Latinoamérica sobre la preparación de los docentes en lo que tiene que ver en aspectos de inclusión y por sobre todo de lo que tiene que ver cómo es que los niños tienen que aprender en la escuela o cómo se tiene que aprender. Pablo es fundador y vicepresidente del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, BINCA, director del Diplomado y Certificación Internacional en Neuroeducación de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad UNSA, acá en Argentina, y ha sido reconocido por la Cámara de Representantes del Estado Libre y Asociación de Puerto Rico, Estados Unidos, por su labor en la difusión y divulgación de las neurociencias cognitivas en Latinoamérica. Ese es el preámbulo para recibirlo a Pablo acá en CNN Radio San Juan. Estamos junto a Jorge Gis, te saluda Luis Castro y también está en la mesa Sergio Ferrari. Pablo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola Luis, hola Sergio, hola Jorge, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buen día. Todo tranquilo. Cuando me presentaron que dijeron que era alguien muy importante, soy tan importante como un grano de arena en el universo. Está bien, está bien. Pablo, contanos un poquito qué es el Buró, por favor. Empecemos por ahí. El Buró es un proyecto que arranca hace 5 años. Acabamos de cumplir esta semana los 5 años, el 7 de abril, el Día Internacional de la Salud, por considerar a las neurociencias cognitivas como parte de la salud integral de las personas. Es un proyecto donde buscamos la camaradería, el juntar, el unir a profesionales de distintas partes del mundo, especialmente de habla hispana, y sobre todo la formación y la investigación. El Buró hoy actualmente tiene 26 representaciones en toda Latinoamérica, cerca de 40 convenios con instituciones prestigiosas de Europa y Latinoamérica, y contamos con cerca de 70.000 profesionales ya formados en estos 5 años, y las acciones gratuitas y altruistas que hacemos han llegado a más de 500.000 personas. Contanos un poquito esto de la formación para docentes en neurociencia. ¿Cuán importante es? Es muy importante. En mi concepto y en mi creencia de las neurociencias cognitivas, porque creo que realmente brindan respuestas y dan respuestas a los viejos problemas que venimos arrastrando en la sociedad en relación a la formación y a la cultura. Nosotros no tenemos que olvidar que tenemos un sistema educativo que nace de las necesidades de la revolución industrial, donde había necesidades de sistematizar, pero también de generar vidas en general para que se adapten a la cultura social de ese momento, que era que tengan un trabajo y que cumplan dentro del sistema una función determinada. Bueno, hoy las necesidades han cambiado abruptamente, y tenemos docentes con necesidades distintas y alumnos con necesidades distintas. Y el mundo también tiene necesidades distintas. Y acá muchas veces se escucha hablar sobre que hay que cambiar el sistema educativo, Y creo que nosotros somos parte de ese sistema educativo, por lo tanto, el cambiar nosotros impacta directamente en este sistema, ¿no? Por eso es la propuesta de cambiar desde las neurociencias cognitivas, desde el marco teórico de las neurociencias cognitivas, pero como habrás visto en la definición del Buró, hay una palabra que se llama aplicada, que dice aplicada, sí, ¿no? Neurociencia cognitiva aplicada. Y ahí está nuestro objetivo principal, que es llevar a la aplicación directa en diferentes áreas los conocimientos de la neurociencia cognitiva. Y ahí creo que está el kit de la cuestión, ¿no? Porque uno escucha hablar muchas veces del cerebro, de la neurociencia, pero ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo implemento? Claro, Pablo. Mira, Jorge te habla. Gracias, Jorge. Mirá, Pablo... Perdón,
Perdón, con Jorge somos amigos y yo lo admiro profesionalmente muchísimo a Jorge. Creo que es uno de los grandes valores que tenemos en la Argentina en relación a la neurociencia cognitiva. Así que tengo admiración, pero también muchísimo afecto. También nosotros lo mismo, ¿eh? Nosotros también nos plegamos a tus palabras, Pablo. Bueno, muchas gracias. Yo lo que te quería preguntar, Pablo, es ¿en qué se beneficia un docente cuando ingresa a un curso, por ejemplo, o va a un lugar donde se va a hablar de neurociencia? Se beneficia en que la neurociencia cognitiva, y acá quiero aclarar que nosotros hacemos neurociencia cognitiva, que es la unión de dos conocimientos, del conocimiento del conjunto de conocimientos del estudio del cerebro a través de la neurociencia y del marco de conocimientos de la psicología cognitiva. De ahí nace justamente esta unión de neurociencia y psicología cognitiva, por eso se la define como neurociencia cognitiva. Creo que el mayor beneficio de la neurociencia cognitiva es que su utilidad no es solo profesional. La utilidad de la neurociencia cognitiva es también personal y social. Por eso tiene impacto directo en las personas en todos los niveles. Y en el sistema educativo, el otro día justo estaba hablando de esto, imaginen un proceso de aprendizaje donde una persona se desarrolla integralmente, al mismo tiempo que adquiere conocimientos. Un sistema de aprendizaje donde desarrollan no solo habilidades y destrezas en contenidos específicos, sino también para la propia vida. Un sistema básicamente que desarrolla y transforma personas. Creo que ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque más allá de enseñarle al docente qué son los sistemas de memoria, cómo interactúan, la importancia de ciertos procesos, los sistemas atencionales, la importancia de las funciones ejecutivas o el rol fundamental de las emociones dentro del proceso de aprendizaje, el docente también aprende cómo desarrollar habilidades en sus alumnos. Y cuando hablo de habilidades, estoy hablando a las mal llamadas habilidades blandas, que como son tan difíciles de encontrar, me parece que habría que redefinirlas, ¿no? A mí me gusta llamarlas habilidades sociales más que habilidades blandas. Que estamos hablando cuando hablamos de habilidades sociales, estamos hablando de la cognición social, estamos hablando de la capacidad de interacción entre las personas, estamos hablando de la capacidad de resolver problemas, estamos hablando de la capacidad de controlar nuestras emociones, y cuando hablo de controlar, esto no quiere decir que las vamos a inhibir. Esto tiene que ver con la capacidad de poder percibir esa emoción, de poder comprenderla, de poder manejarla y de poder utilizarla. O sea, no tiene que ver con que voy a hacer una censura emocional, sino que voy a usar voy a realizar un uso inteligente, si vale la palabra, o voy a regular mis emociones para ser efectivo en la vida con las relaciones interpersonales y socialmente. Pablo, ¿alcanza con esta formación para el docente o el sistema, porque vos mencionaste la palabra sistema un par de veces, o el sistema educativo en general tiene que hacer también esa adaptación? El ideal es hacer todo, ¿no? O sea, todo el sistema educativo, cuando hablo del sistema educativo estoy hablando de instituciones, directivos, docentes, padres y alumnos. Lo ideal sería que todo el sistema se forme, obviamente que en diferentes niveles y con diferentes intensidades, en este modelo de neurociencia cognitiva aplicada a la educación. Ahora, yo les tengo una noticia a los docentes. Siempre se las digo, y yo soy docente y inicié mis pasos en la escuela siendo docente de bachillerato, y hay algo que hay que tener claro. Sí.
nosotros somos los agentes de transformación social más importantes que tiene una sociedad. Y ese rol hay que asumirlo. Yo sé que nos pagan poco, yo sé que las condiciones no son las mejores, pero es lo que elegimos. Y nosotros sabíamos que eso que elegíamos tiene un rol fundamental y un impacto directo en el desarrollo de las personas. Por lo tanto, no hay excusas en relación a que el sistema no me deja, la escuela no me deja, porque cuando yo cierro la puerta del aula o cuando prendo la cámara en este contexto de pandemia, sí, el único dueño de ese espacio soy yo. Yo puedo aplicar las estrategias que quiera para enseñar el contenido que me exige el sistema, pero yo puedo aplicar las estrategias neurocognitivas para enseñar el contenido y, aprovechando dentro de esas estrategias, desarrollar habilidades sociales en los chicos. Entonces, creo que ahí sí tenemos que asumir esa responsabilidad y la importancia que tiene nuestro rol dentro de la sociedad y dentro del impacto que causa en una persona. Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿qué es lo que recuerdan? Esta es una pregunta que hace mucho el doctor Matías Bertone. ¿Qué es lo que recuerdan de su profesor, del profesor que más impactó en ustedes? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan cómo les enseñó a sumar o recuerdan alguna enseñanza más allá del contenido específico? Enseñanza de vida. Yo lo que recuerdo es, claro, algo que me sirvió muchísimo para la profesión, por ejemplo. Uh-huh. Exacto, y eso pasa constante. Hay un estudio muy interesante que lo desarrolla John Hattie en Estados Unidos, que es una escala de cuáles son los elementos que mayor impactan en el aprendizaje, y uno de los factores principales es la expectativa que tiene el docente en relación a la capacidad de aprendizaje que tiene su estudiante. Entonces, miren si no es importante pulir y optimizar todos los procesos de interacción que tienen los docentes con sus estudiantes. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Y hace justamente a la optimización del aprendizaje, que es el fin último de los docentes, que el alumno aprenda. Bien, excelente. La última, porque vos mencionaste el tema pandemia y virtualidad, digamos. ¿Es más difícil para el docente en esta virtualidad aplicar estos conocimientos? Yo creo que puedo responder de dos formas. Sí, es la respuesta fácil. Uh-huh. Es súper importante y demás. Y la otra respuesta es el contexto en el cual nos encontramos económico y social en Latinoamérica, donde tenemos lugares donde obviamente el Internet no existe, pero no solo no existe el Internet, no existe un medio de transporte para llegar a ciertos lugares, no existe la posibilidad de que ese niño vaya comido a la escuela. Entonces creo que el tema hay que atacarlo por varios lugares. Es un problema multifactorial, económico, social, cultural, pero digamos, en términos generales, si hablamos de clase pobre, media, empobrecida, media y para arriba, digamos, el factor de la tecnología está en términos generales accesible. Lo que pasa que hay que educar en la utilización de la tecnología, porque se habla mucho, por ejemplo, ahora de los nativos digitales. Sí. El nativo digital es un nativo digital superficial. Vos le pedís a un nativo digital que encuentre información eficiente y va a fallar, porque no están educados en eso. Están educados en las redes sociales, están educados nativamente en lo que es más superficial de la tecnología. Pero hay que educar en cómo encontrar información, cómo realizar una investigación,
cómo utilizar las herramientas que tenemos disponibles en función de los objetivos que queremos lograr. Y eso pasa tanto con los nativos digitales como con los docentes. Los docentes se han encontrado de un día para el otro con que tenían que asumir una responsabilidad y ser efectivos tecnológicamente cuando nadie durante años les dio formación al respecto, ni tecnológica ni pedagógica en función de esa tecnología, porque no es lo mismo dar clase presencial que dar clase virtual. Las estrategias pedagógicas son absolutamente distintas y el recurso atencional del alumno varía muchísimo de lo presencial a lo virtual. Seguro. Entonces ahí es clave la formación del docente. Gracias, Pablo, por este ratito con CNN Radio. La vamos a seguir, porque este es un tema muy interesante para continuarlo después. ¿Te parece? Pero por supuesto, un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación y estos minutos al aire. Un gran abrazo a la audiencia y un gran abrazo a ustedes, Luis, Sergio. Gracias. Y Jorge. Gracias. Dale, muchas gracias. Te mandamos un saludo. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Román, que es fundador y vicepresidente del Buró Internacional de Neurociencias Cognitiva Aplicada. Estás escuchando Hola San Juan. Estás escuchando CNN Radio.